Cadena SER La Rioja. Bueno, pues lo decíamos al comienzo de esta segunda hora de Hoy por Hoy. En esta jornada se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos y para propiciar una reflexión sobre esta jornada hemos querido referirnos a una de las zonas del mundo en la que ahora mismo pueden estar produciéndose mayores vulneraciones de esos derechos. Es la zona de Israel y Palestina. Nos estamos adelantando, estamos avanzando un tema que va a abordar la coordinadora de ONGs el próximo viernes en una mesa redonda. Nos acompaña su directora técnica, Sonia Pereira. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, también aquí en los estudios de la cadena SER saludamos a Gregorio Martín de Amnistía Internacional. Hola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Blanca Mingo, coordinadora de proyectos internacionales en Alianza por la Solidaridad, Action Aid y cooperante en Cisjordania. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y en la distancia saludamos a Miguel Ángel Ruiz, que es catedrático de Historia Contemporánea en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues desgraciadamente, Sonia, la verdad es que podíamos elegir muchísimos escenarios para reflexionar en este Día Internacional de los Derechos Humanos, porque habéis optado en esta ocasión por organizar esta mesa redonda en torno a Israel y Palestina. Bueno, porque nos parece que es una situación que está poniendo en jaque todo el sistema, ¿no? del derecho humanitario internacional, de los derechos humanos, las propias instituciones encargadas de proteger los derechos humanos y, bueno, pues están saltando muchas directivas, mucha normativa a nivel internacional, se están vulnerando los derechos humanos y no estamos pudiendo detener la situación y esto nos preocupa. Como sociedad civil, como organizaciones que tenemos entre nuestras finalidades la defensa de los derechos humanos en todas partes del mundo, pues nos preocupa que le quite el poder que tiene la Declaración de los Derechos Humanos para que nos hemos dado entre todos los estados del mundo y que nos iba a procurar o nos tiene que procurar unas sociedades más pacíficas, más solidarias, más justas. Entonces son la base, son un poco la constitución, ¿no?, de la humanidad. Y tenemos esa preocupación de que se empiece a como deslegitimar todo el sistema que se había creado después de la Segunda Guerra Mundial para su protección y su defensa. Y Miguel Ángel Ruiz, seguramente para entender la situación que se ha generado actualmente tenemos que retroceder al pasado, ¿no?, para entender cómo se ha ido generando todo este caldo de cultivo, ¿no? Sin duda, bueno, aquí tendríamos que ir a hablar de las raíces al principio del siglo XX, de la situación colonial, de la presencia de Gran Bretaña y de la generación de unas expectativas para el pueblo de Israel y con todo el movimiento sionista sobre su asentamiento en Palestina, que aceleró evidentemente la persecución de que fueron objetos los judíos en la Alemania nazi, pero también con el paso de los años el rechazo que van a tener en otros sitios de Europa del Este o incluso en la Unión Soviética del último Stalin, ¿no? Eso con la creación del Estado de Israel en el 48 y la ocupación de facto progresivamente en distintos momentos con los conflictos, con las guerras que se van a ir acumulando desde ese acuerdo de Naciones Unidas de 1947 hasta el final del siglo XX, principios del XXI, pues es una historia continua de retroceso para la población palestina, de avance y consolidación también de la presencia de colonos israelíes y una actividad bélica y de confrontación entre las poblaciones que ha sido la norma. Entonces, claro que hay raíces muy antiguas y a la vez es un conflicto reactualizado periódicamente cada generación, ¿no?, que tienen sus propias referencias, sus propias luchas, su propio conflicto, su propia guerra prácticamente, ¿no? Entonces, quizás de los pocos movimientos o conflictos en el largo plazo, para entenderlos hay que hablar de las raíces, pero también de la memoria relativamente reciente de las distintas generaciones que se acumulan. Gregorio, Blanca, ¿cómo asistís a esta vulneración sistemática de los derechos humanos en una zona? Se podría ampliar también a Líbano, ahora mismo Siria, en fin, porque produce una cierta impotencia ver cómo la comunidad internacional pues ahora mismo no tiene las herramientas necesarias, ¿no?, o no las pone en marcha para parar esta vulneración. Sí, la respuesta de la comunidad internacional nosotros la calificamos de decepcionante, por calificarla de alguna manera, ¿no? Algunos pasos se han dado, sobre todo por algunos países en concreto, pero para que nos hagamos una idea, la Unión Europea es el principal socio comercial de Israel y a la vez es el principal proveedor de ayuda humanitaria a los territorios palestinos ocupados, ¿no? Y por parte de Estados Unidos el apoyo es
incesante. Es decir, sin las armas de Estados Unidos, sin la transferencia de miles de millones en armamento a Israel, Israel no hubiera podido hacer el genocidio que está haciendo ahora. Desde diciembre del año pasado venimos documentando ataques concretos con munición que se llama de ataque directo, con bombas de un peso impresionante de hasta 900 kilos, con sistemas fabricados por la empresa Boeing americana y que transfieren sistemáticamente a Israel y que permiten hacer lo que hemos estado viendo durante estos meses, ¿no? Os pongo solo un ejemplo de uno de los ataques que documentamos en el último informe. Son bombas con un pequeño sistema de GPS que se pueden lanzar desde 23 kilómetros con un error circular de 13 metros. Es decir, uno de los ataques que documentamos destroza 2 edificios y 2 familias completas, y no es por casualidad que llegue ahí. Entonces, este ataque sistemático y generalizado contra la población civil es lo que comentaba Sonia al principio, ¿no? Nos hace levantar todas las alertas, es decir, las barreras, lo que habíamos considerado durante mucho tiempo el orden mundial, el derecho internacional humanitario, la Convención de Ginebra, los derechos humanos, pues cada vez están más en agua de borrajas. Sí, porque además, Blanca, es un escenario que tampoco permite, ¿no?, ni la ayuda humanitaria ni hablar de espacios seguros. Estamos viendo que no los hay, ¿no? Sí, cuando hablamos de Gaza la situación es totalmente catastrófica y todos los impedimentos que Israel está pudiendo poner al acceso de acción humanitaria, de ayuda humanitaria, pues los está poniendo. Aparte, bueno, todas las atrocidades que está cometiendo contra la población civil. Pero bueno, me gustaría también resaltar que la situación, pues también catastrófica en sentido de vulneración de derechos humanos, se iba produciendo muchos años, no solo en Gaza, obviamente, sino también en la parte llamada Cisjordania y de Jerusalén Este, donde como organización pues estamos viendo eso, que hay una vulneración totalmente multidimensional, o sea, en todos los aspectos de la vida, en todos los diferentes derechos que podamos ver en esta carta internacional, se tocan, ¿no? Toda la población de estas zonas se ve afectada y eso es muy muy duro y muy triste y muy indignante, tratar de, ¿no?, cuando trabajas por mejorar la vida de la población palestina, pues eso, ver que realmente hay una causa nuclear de la mayoría de problemas muy gordos de la población, que viene pues de esta situación de asedio, de ocupación por parte de Israel y más recientemente pues de ataque indiscriminado contra la población civil. Yo supongo, Miguel Ángel Ruiz, que con una perspectiva histórica, conflictos que se han ido enquistando durante décadas son mucho más complicados de desenmarañar, ¿no? Que es la situación en la que estamos ahora mismo, ¿no? Sin duda, claro, porque aquí no se trata simplemente de una solución puntual a un conflicto, bueno, pues que requiere diplomacia, sino estamos hablando de muchos muertos, de mucha sangre, de mucho horror acumulado que se va transmitiendo de padres a hijos, y eso hace difícil. Es verdad que siempre existe la esperanza, pero seguramente la solución en algún momento, a pesar de todo este horror que estamos viendo, es fundamentalmente el reconocimiento del otro, ¿no? La asunción de que no puedes eliminar al otro, sino que tienes que convivir con él, convivir recuperando derechos y solventando injusticias históricas, pero sin que signifique la eliminación del contrario. Y eso es algo cuando los grupos políticos, guerrilleros, etcétera, se han fundamentado precisamente en la negación del otro, del derecho a vivir o de ser reconocido como una persona en igualdad de posibilidades, pues hace muy difícil asumir, ¿no?, esa misma condición, que es lo que luego lleva a la negociación y finalmente a un cierto estatus de convivencia. Creo, desgraciadamente, que aún estamos muy lejos, porque lo que han hecho quienes combaten allí, y singularmente la actuación de respuesta tan dura por parte de Israel a los ataques que iniciaron esta última fase del conflicto, ¿no?, por parte de Hamas, pues es una inversión en odio, es una inversión en terror. Los niños de 10, de 14 años, las niñas que han vivido este horror con sus padres, seguramente dentro de 10 o dentro de 15 querrán vengarse de alguna manera, y eso es precisamente la forma de que el conflicto
se enquiste y siga, que es lo que ha pasado, como comentábamos antes, en los últimos 100 años, ¿no? O 120 años. Claro, son, es que además resulta frustrante ver con qué facilidad los agentes que realmente podrían intervenir anteponen los intereses geopolíticos o económicos a esos derechos humanos, ¿no? Sí, por supuesto. Y yo creo que el rol de la sociedad civil organizada, los movimientos sociales, las asociaciones que aquí estamos presentes, creemos firmemente en la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, porque sabemos que es una herramienta que nos ha permitido y nos permite prevenir todas estas situaciones, también permite proteger a las poblaciones que están en este riesgo y en esta vulneración tan tremenda, y también nos permite transformar nuestras sociedades. O sea, parece mentira que una herramienta, que un tratado, que un acuerdo internacional que tiene ya más de 75 años sea hoy más vigente que nunca. Y bueno, pues un poco lo que queremos con esta charla es, en primer lugar, brindar información a la sociedad sobre lo que está pasando, que muchas veces recibimos noticias, números, datos, cifras, y va todo muy rápido y no hay un tiempo sosegado para poder entender de dónde vienen los conflictos y cuáles son sus causas, y sobre todo también un poco lo que queremos con la charla es dar esa luz de esperanza y ese camino de participación para la sociedad, que al final es un poco uno de los objetivos de la coordinadora, es explicar las causas de los problemas, que la ciudadanía tenga herramientas para poder entenderlos, y luego dar los canales para que puedan participar, para que cada uno, en la medida de sus posibilidades, pueda hacer algo por una situación que considere que pueda ser injusta o lo que sea. Entonces, las entidades que van a estar ahí participando también van a terminar dando esta mirada de acción, de participación, y que sea positiva, ¿no? De, bueno, ¿qué puedes hacer tú desde... Claro, acción, pero ¿qué acciones se pueden emprender o cuál es un poco la estrategia que se puede seguir de otras organizaciones como Amnistía Internacional o como Alianza por la Solidaridad? Goyo, Blanca. Bueno, Blanca, sí. Bueno, aparte de seguir trabajando por y con la población que más sufre las consecuencias de toda esta situación, de escucharlas, de traer su voz también a todos los sitios donde se pueda, pues por ejemplo hay una labor también al hilo de lo que estáis hablando, ¿no? De las instancias internacionales, y nacionales. Hay una labor muy importante de incidencia política, donde yo creo que estamos viendo una gran unión de distintas organizaciones, o sea, cada vez trabajando más conjuntamente para sumar fuerzas, pues para incidir a cada uno de nuestros gobiernos, a la Unión Europea, a las Naciones Unidas, y eso, ¿no? Traer datos, traer información, traer historias reales, personales, para que se entienda la situación y para que la comunidad internacional se moje y haga todo lo que pueda para parar. Goyo. Sí, un poco en la línea de Blanca, lo ha apuntado también Miguel Ángel, ¿no? Acercar a la ciudadanía el lado humano de las cosas, es que es algo tan sencillo como esto, ¿no? Cuando despojas de dignidad, cuando despojas de las características de un ser humano a una persona, por ejemplo, Vivian Leigh, una conocida activista de B'Tselem, ¿no? Israelí, que murió en Be'eri, pues le puedes volar la casa. Allí murió, ¿no? Cuando calificas a la población palestina como animales gazatíes, como hizo el ministro de Defensa, o calificas a los niños como terroristas en potencia, les puedes descerrajar un tiro en la cabeza, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Claro, Amnistía Internacional tiene dos líneas de acción. Una es con gobiernos y con estados, no trabajamos con personas y continuamos haciendo. Hay un montón de solicitudes que hacemos a la comunidad internacional y sobre todo a Israel y a Hamás como gobierno, o en este caso como gobierno de facto, ¿no? En el caso de Hamás, porque no es la autoridad palestina, ¿no? Pero eso es una parte importante, vamos a continuar en ello, pero de cara a la ciudadanía, al hilo de lo que estamos hablando aquí, y por justificar un poco la charla, se trata de ver algo más allá de lo que dicen las cifras, las muertes, que son horribles, ¿no? De ver el lado humano, de entender que los derechos humanos, creo, deben ser una frontera.
algunos la están traspasando. Creo que todas las sociedades organizaciones de la sociedad civil, sobre todo las que agrupa la CONCAR y muchas otras, han decidido no traspasar esa línea, ¿no? Uh-huh. Pero los gobiernos y los estados la están traspasando, ¿no? Entonces vamos a ver si conseguimos, quien venga a escuchar y a participar de la mesa redonda, trasladar ese lado humano que tiene la Declaración de los Derechos Humanos, que es lo que celebramos hoy, ¿no? Y que reflexione sobre lo que está pasando y nos ayude a las asociaciones y a las organizaciones que estamos presionando a los gobiernos para que este horror termine. Miguel Ángel Ruiz, aparte del gran trabajo que hacen las organizaciones, estamos en un momento histórico en el que quizá deberíamos replantearnos ese mapa de instituciones internacionales que garanticen esa frontera de derechos humanos a la que hacía referencia Goyo. Pues sí, yo creo que de alguna manera una de las mayores dificultades en el panorama internacional es el gran peso que siguen teniendo los intereses de cada una de las potencias, ¿no? Si la época de la Guerra Fría consiguió, aunque fuera por el equilibrio del terror, bueno, pues un cierto equilibrio, porque el interés de las dos superpotencias era mantener un statu quo que les beneficiara. Ahora, pues lo que asistimos es una situación de inestabilidad a nivel general y desde luego también en esa zona. La respuesta debería de ser que las instituciones supranacionales, tanto las instituidas, las agencias de la ONU, como también las organizaciones no gubernamentales y todo el enorme despliegue que hay en ese sentido de colaboración y de solidaridad, pues se hiciera presente y forzara de alguna manera a los actores nacionales a que haya, como decían mis compañeros, una centralidad del tema de los derechos humanos que debía anteceder a cualquier reflexión política o a cualquier reivindicación territorial. Y pues ahí la sociedad civil sigue teniendo un papel muy muy destacado. Es verdad que necesitaríamos contar con actores supranacionales más fuertes en estos momentos, yo creo, de cambio hacia algún nuevo tipo de orden internacional, ¿no?, que se está configurando en los últimos años. Bueno, y Sonia Pereira, que la población civil también lo tenga claro, ¿no?, porque aquí también polarizamos y también hay quien piensa que un holocausto es una respuesta proporcional a un ataque terrorista, ¿no? Uh-huh. Todavía hay voces que se pronuncian en ese sentido. Claro. Por eso es importante informarse y conocer a la gente que está en terreno de primera mano, como tenemos la suerte, ¿no?, de tener una riojana cooperante en la zona que nos trae su visión de lo que ha vivido, de la gente con la que está, de lo que conoce de la zona. Tenemos Amnistía Internacional, que es una entidad que se especializa en la visibilización de la vulneración de los derechos humanos en todo el mundo, que investiga, que trae datos, que hace informe y tenemos un poco esta misión como coordinadora de poner sobre la mesa la necesidad de que todos los conflictos se terminen resolviendo desde la negociación, desde el diálogo, que se ponga eso sobre la mesa y no más conflictos, más violencia, que sabemos que al final agrandan el problema en vez de solucionarlo, ¿no? Y ese es un poco el objetivo de esta charla, que la ciudadanía queremos trasladar un poco más de luz sobre la situación, que la gente conozca un poco más lo que está pasando. No vamos a poder dar todas las claves, pero un poco la intención era esa. Bueno, pues decíamos que era un pequeño avance de una charla que me parece interesantísima, en la que además se va a contar con esa voz, con esos testigos que han visto algo que estoy seguro un horror que los medios de comunicación, por mucho que nos esforcemos, no podemos trasladar tan nítidamente como lo tienen ellos que han estado sobre el terreno. Charla el viernes, horario, lugar. El lugar es la Biblioteca Pública de La Rioja y el horario es a las 18 horas. Bueno, pues Sonia Pereira, directora técnica de la Coordinadora de ONGs, Goyo Martín de Amnistía Internacional, Blanca Mingo, coordinadora de proyectos internacionales en Alianza por la Solidaridad, y Miguel Ángel Ruiz, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por aportar esta reflexión en este Día Internacional de los Derechos Humanos. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Hoy por hoy La Rioja.